Shabbat Shalom, bienvenidos a un nuevo comentario de la porción semanal, Parashat Shavua, que en esta semana es Ekev, Parashat Ekev. Una porción de el último libro de la Torá, ¿cierto? De Parim. Prácticamente es un libro, ¿cierto? De una despedida, un, un cántico final, ¿cierto? Una enseñanza final, una recomendación final. Y bueno, la sabiduría dice mucho. El consejo dice mucho. A veces, no importa de quién venga un buen consejo, se puede tomar para bien. Pero a veces un buen consejo que tiene detrás experiencia puede tomarse incluso mejor, ¿cierto? Cuando uno dice, "Ah, mira, en mi experiencia, te aconsejo tal cosa". Pero otro consejo, que es por ejemplo el que les da Moshe a los hijos de Israel, es un consejo que es de sus propias vidas. Ellos ya vivieron esto. Ellos ya experimentaron estas palabras. Ya vieron las consecuencias inclusive de sus actos. Es un consejo que lee, ¿cierto? Lo que hay en su corazón, lo que hay ahí. Y de lo que hay en su corazón es lo que los mueve a ellos seguir a andar adelante. Un buen consejo, ¿cierto? Sabe llegar a, por así decirlo, la fibra del corazón, sabe de qué se trata, ¿cierto? De lo que está hablando, no es un consejo al aire en realidad, te conoce, sabe un poco cómo eres. No, para allá esta semana de Kiev continúa Moshe, ¿cierto? Exhortando a los hijos de Israel. ¿Para qué? Para que se adhieran, se apeguen a la Torá y para que mantengan una relación estrecha y especial con el Eterno, con Hashem. Como dice la escritura, Vejayá Ekev Tishmeun, sucederá que a consecuencia de haber oído. Son tres palabras, pero para nosotros en español se traducen bastante larga, ¿no? Vejayá Ekev Tishmeun. Pero para nosotros sería, y sucederá que por consecuencia de haber oído. Un poco larga la frase. Son tres palabras sencillas. Sucederá, ¿cierto? Por haber oído. A consecuencia de haber oído. Hay un texto, ¿cierto? Llamado el Targum, la traducción aramea, que dice, explicando, ¿cierto? Este verso dice, Ekev significa un intercambio. Un intercambio. A cambio de que observes los mandamientos, las leyes de Dios, Hashem cumplirá el pacto que ha hecho con tus padres, Avot, tus padres. Es decir, la palabra Ekev es un intercambio. Cuando uno habla de una consecuencia de, es un intercambio. Lo que yo di, lo que yo me esforcé, a lo que yo recibí. Es cierto que hay veces en la vida donde recibimos cosas que no esperamos, no hemos hecho nada, sí, es cierto. Y también a veces recibimos cosas malas, que no nos caen bien, que en realidad no nos buscamos nosotros, pero tenemos que recibir. Tanto lo bueno como lo malo, así dice el profeta, ¿cierto? Vienen del Eterno. Lo uno y lo otro. Pero a Dios gracias, ¿cierto? Que no todas las cosas son azarosas, ni que venga el bien y el mal porque sí. Muchas de las cosas de nuestra vida son un intercambio. Un intercambio, hoy día, ¿cierto? En el mundo reina el intercambio. ¿Qué es el mercado? Hoy día todo el mundo, ¿cierto? Globalizado actúa conforme a un mercado. ¿Qué es este mercado? El mercado es el lugar donde se transan, ¿cierto? Valores, objetos, dinero, el mercado del dinero, objetos de acá, de allá. El mercado es un lugar, un espacio donde se intercambia. El Eterno ya a los hijos de Israel estaba diciendo cuál iba a ser el intercambio entre Hashem y los hijos de Israel. Cumpla mis leyes. El objetivo del mundo, ¿cierto? Muchas veces es colocar leyes para regular el intercambio. Pero aquí el objetivo de la Torah no es
colocar mandamientos y leyes para regular el intercambio con Dios. Es decir, yo te cumplo este mandamiento, tú me bendices. Yo doy esto, tú me das esto. Yo aquí y allá. Es cierto que en parte puede funcionar así. La Torá lo promete. Pero el objetivo es cumplir esa ley, amar esa ley, apegarse a esa ley, porque esa ley nos acerca a Dios, a cumplir el pacto, a estar en una buena relación con Él. En el fondo, si ustedes cumplen estos mandamientos, les irá tan bien como les fue a sus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que estuvieron conmigo, los acompañé, les di gran bendición, tuvieron hijos, multitud de naciones, y fueron grandes, ¿cierto? Sus padres, en humildad, y yo estuve con ellos en su aflicción, y clamaron a mí, yo les respondí, etcétera. Sí se mantienen en este intercambio. El objetivo de por sí no es el intercambio, sino la relación con Hashem. Y el mundo, ¿cierto? ¿Por qué uno ve que hoy día el mundo está tan patas para arriba, como se dice? ¿Por qué el mundo está tan distorsionado? Porque la gente no respeta las leyes. ¿Por qué la gente está tan enojada con los que tienen mucho dinero? ¿Por qué no respetan las leyes, se incumplen, eluden, ¿cierto? Y en realidad hacen cosas sobre la ley porque pueden pagar y tienen abogados, ¿cierto? Y a lo mejor cuando la ley dice una cosa, ellos hacen otra, pero le buscan algún resquicio legal y pasan adelante. No aman la ley. Lo único que buscan es ir en contra de la ley para su propio beneficio. En cambio, la Torá y el Eterno nos dice, no, tenemos que amar la Torá, los mandamientos, porque eso nos conduce a Dios. Nos conduce, ¿cierto?, al orden. Nos conduce a pegarnos a Él. Cuando en el mundo hay armonía y todos respetan el conocimiento de los demás, lo que uno estudió, lo que el otro, lo que yo transo es un precio justo, soy capaz de pagar eso, él aquí y allá, yo estoy de acuerdo con que él gane y yo poder adquirir eso, y sin haber una malicia detrás, y todo estar de acuerdo que las leyes, en el fondo la gente se dedica a cumplir las leyes y no hace nada en contra de la ley porque sabe que va a perjudicar a otro o a sí mismo. Bueno, sería un mundo ideal, ¿no? En parte. Todos estaríamos bien regulados, ¿cierto? Y el intercambio sería bien bonito. Pero hoy día no, el intercambio del trabajo versus el sueldo, la gente no está conforme con muchas cosas hoy día. ¿Qué dice la Torá? Hay que amar más allá, ¿cierto? Tenemos que apegarnos a ese intercambio justo en la Torá, pero el objetivo es tener una relación con el Eterno. Eso nos lleva, ¿cierto? Realmente a ser personas justas, misericordiosas como Dios es. Y ser como Dios es ser su amigo, acercarnos a Él, hacer su voluntad en este mundo. Ahora, Rashi comenta lo siguiente, dice, sin embargo, Ekev también puede significar talón. Akev, ¿cierto? En hebreo, Akev es un talón. Y también podría leerlo así, si se observaran estas mitzvot ligeras, fáciles, ligeras, lo traduce. ¿Y a qué mandamientos, a qué mitzvot se refiere Rashi en este comentario? Hay quien entiende que él se refiere a los mandamientos fáciles, como si uno fuese como caminar, fácil como caminar, como el pisar con el talón. Se refiere, dicen, a los hukim, que son los mandamientos que no tienen una comprensión asociada, ¿cierto?, a ellos. Simplemente se nos dio esos mandamientos, pero hay un- un- una explicación. No se nos fue revelado. De hecho, ¿qué es lo que pasa? Que generalmente las naciones o el resto del mundo desprecian a Israel precisamente por esos mandamientos y no tienen mucha explicación porque son aparentemente irracionales y eso hace que aparentemente uno las trate con ligereza y las pisoteemos, por ejemplo. Hace el comentario. O sea, cuando uno hace cosas que no tienen mucha explicación, sentido, uno las trata de manera ligera, fáciles, son fáciles, ligeras, o sea, en realidad, si yo no lo hago, nadie me va a cuestionar porque es algo irracional. No tiene una explicación en la Torá.
Entonces uno las toma a la ligera. Ahora, nuestra vida, ¿cierto? Tiene diferentes momentos cotidianos donde podemos enfrentarnos, ¿cierto? A los mandamientos, oportunidades de cumplir mandamientos. A menudo nosotros cuando tenemos la oportunidad de cumplir una mitzvah, la menospreciamos. ¿Por qué? Porque estamos más preocupados de otras cosas más grandes en la vida. A veces no es tan sencillo definir cuáles son las grandes cosas de la vida, a las que les damos mucho más valor que a otras, cuáles son las cosas menores. A veces, ¿cierto? La búsqueda es espiritual, netamente espiritual. Yo busco los mandamientos más espirituales. Y los demás los trato con ligereza. Nada, no importa. A veces es al contrario. Busco los mandamientos que son más materiales, por así decirlo. Que me dan algo más a cambio. Y yo sé que tienen recompensa. Yo sé que me va a ir bien si hago eso. Pero a lo mejor no es por una búsqueda espiritual. A veces yo busco los mandamientos más éticos de la Torá. Pero los demás que no tienen tanto sentido, no los estudio, no tienen mucha importancia. Realmente, cada uno de esos ejemplos es una manera de pisotear o aligerar ciertos los mandamientos. A veces le damos siempre más énfasis a una cosa que a otra, y cuando lo hacemos y no lo vemos equitativamente, o como, o cada cosa en su lugar, como dice el Pirkei Avot enseñando, ¿cierto? Cada persona tiene su momento y cada cosa tiene su lugar. No podemos menospreciar ni a nadie ni a nada. A lo mejor hay algo que está ahí y uno dice, no te vale nada. Pero puede venir alguien, oye, tenías eso. Yo justo estaba buscando esto. Cada cosa, no hay cosa que no tenga su momento ni su lugar. Y una persona también, hoy día uno la puede ver, a lo mejor una persona humilde, o a lo mejor que poco sabe, que poco entiende, o que tiene un cargo menor quizá en un lugar de trabajo, o a lo mejor que el que más le cuesta una asignatura, ¿cierto? En las clases, a lo mejor si se esfuerza el día de mañana, va a ser el profesor de todos los demás, va a ser el que más sepa. Ese es el problema, el gran problema, ¿cierto? Por ejemplo, del hacer este acoso, el bullying que le llaman. Porque toda persona tiene su momento. Uno no sabe. Cada cosa también tiene su lugar. Y cada mandamiento tiene su momento y su lugar. No debemos menospreciar esto. Ahora, son esos momentos pequeños que Carlos sabes, los cuales definen quiénes somos como personas y de qué estamos hechos. Son esas oportunidades para cumplir algo o no cumplirlo los que nos definen como personas. ¿Cierto? Son momentos de diferencia. Cuando una persona ve y es cruel por algo que a lo mejor es insignificante, uno dice, wow, la persona es cruel. Pero de repente puede haber una oportunidad donde una persona a lo mejor ha cometido un error y uno no es cruel, es misericordioso, le habla bien, le explica, le enseña, lo hace cambiar de esa percepción o de esa forma de actuar, y ese momento se transforma en otra cosa. Son esos pequeños encuentros donde tenemos la oportunidad de cumplir uno u otro mandamiento, una u otra decisión, donde nos vemos nosotros tentados en el fondo y podemos reconocer qué cosas tratamos con ligereza y qué cosas no. A veces esos momentos, ¿cierto? Son cuando nos enojamos. Cuando nos enojamos, a ver qué tratamos con ligereza. El respeto a los demás, el cariño, a lo mejor las cosas materiales, lo que hemos dado, o a lo mejor a uno mismo se trata con ligereza. Puede hablar mal de sí, pucha que soy así, soy tonto. No ve qué cosa uno trata con ligereza. O a veces es tan sencillo que ofende siempre a todo el mundo. O sea, tú tratas con ligereza el amor al prójimo. O con crueldad, tratas con ligereza la misericordia, etcétera. Esos son los momentos para que nosotros le demos peso, ¿no? Muchas veces los momentos de ligereza, donde tomamos las cosas con más ligereza, terminan siendo los momentos más pesados.
Esto es como clásico, ¿no? De toda la vida. Cuando una mujer está enojada, el hombre está feliz, no sabe qué hizo. Detalle a lo mejor. Algo que el hombre lo trató a la ligera, a la mujer lo trató con algo de peso. En ese momento hay un quiebre de relación. En el fondo con el Eterno pasa algo similar. Cuando tratamos con ligereza algo que para el Eterno tiene peso y por algo nos dio esa instrucción, algo pasa, ¿cierto? En la relación que tenemos con Él. Por eso, ¿cierto? Enseñan los sabios que la relación de esposo y esposa es tan importante y y refleja tanto la relación con el Eterno. ¿Por qué? Porque realmente em, el acto, ¿cierto? O el momento con la persona con la que se puede amar más es con la pareja. En múltiples dimensiones se puede amar. Y con esa persona se va a pasar toda la vida. Nadie se le va a amar más. Cuando uno es niño, ¿cierto? Ama mucho a los padres, a la familia, pero después se va de la casa. Y ese amor reposa en con quien está, con su pareja. Y ahí es donde podemos demostrar realmente, ¿cierto? El amor. Y ahí es donde también se refleja nuestro carácter, lo que tenemos que trabajar, qué tratamos más a la ligera y qué menos, y qué cosas tienen más peso. Bueno, es parte, ¿cierto?, de realmente el aprendizaje personal. Un consejo que se da para los matrimonios es el siguiente. Una vez alguien preguntó, ¿cuál es la clave para un matrimonio exitoso? Le respondieron, siempre nos decimos por favor y gracias. Punto. Se acabó. Es decir, tenemos mucho cuidado en cómo nos tratamos. Siempre. Por favor, gracias. No se presta malentendido. Que no se vea como que tomé a la ligera algo que para ella es importante. Gracias. Importante tu respuesta. Aunque sea una respuesta que me duele, que me incomoda. Gracias. Qué bueno saberlo. Por favor, aunque estemos enojados, por favor, etcétera. A veces, ¿cierto? Em, Tratamos de ser cuidadosos en tratar bien, por favor, gracias a los desconocidos, a quien no conocemos, o a quien hemos visto por primera vez. Ah, por favor, gracias. Pero a veces con la gente que más conocemos, con los que tratamos más, con las que tenemos menos cuidado, cómo nos tratamos. Tratamos a la ligera nuestras relaciones con los demás. Y a veces las relaciones están bien malas por lo mismo. Realmente es cierto. em, Hay cosas, cierto, que pisoteamos. Hay cosas que también las sociedades a veces pisotean, ¿no? La justicia del huérfano, la viuda, por ejemplo, el robo, el asesinato. Y a lo mejor hay cosas que una sociedad puede estar no dándole el peso necesario como para frenar las cosas. También eso genera ligereza. Cuando si uno le quisiera robar a un pobre, como se dice Hasbe Shalom, o sea, no es que uno lo quiera hacer, pero en una parte del Talmud la Gemara pregunta, ¿y qué se le podría robar a un pobre? ¿Qué se le puede robar si realmente alguien pobre no tiene mucho? ¿No? A veces no tiene nada, por algo está pidiendo. ¿Qué se le puede robar? Responde la Gemara. El saludo, no saludarlo. Eso es todo lo que tiene. Que lo saludes, que lo consideres, que lo valores, está ahí. Podrá ser pobre, no podrá tener lo mismo que tú. A lo mejor te molesta porque está ahí. Pero ¿qué le puedes robar a alguien pobre si no tiene nada? El saludo. Es lo único que tiene. Mirarte, hablarte, acercarse a ti. Y tú le desvías la mirada, no le das la mano, no lo consideras. Le robaste lo único que tenía. Eso lo sabes. ¿Cuánto dolor causamos sin saber esto o sin darnos cuenta? Y si a una persona, ¿cierto? Le podemos robar el saludo y la consideración que merece. Muchas veces hacemos eso con
otras personas, con muchas personas. A lo mejor el ejemplo de un pobre es como, ya un pobre en la calle, ok, lo típico. Pero a veces la gente necesita un hola que la consideren y no se les considera para nada. Y ahí estamos robando también, estamos haciendo daño, tratando a la ligera a las personas. Otra vez pregunta el Mishnah del Pirkei Avot, dice, ¿cuál es el camino que una persona, a la que una persona debe aferrarse? Y dicen, y una de las respuestas que dan es, sé un buen vecino. Shehein Top dice, ¿cuál es el camino al que una persona debe aferrarse? Y unos respondieron, unos sabios, sea un buen vecino. ¿Qué camino puedo yo tomar en mi vida? Sea un buen vecino. Es decir, buscar un camino que a uno lo acerque al Creador, que le permita cumplir con el propósito en el cual fue enviado a este mundo físico, puede ser un buen vecino. ¿Cuál es nuestro objetivo de la vida? Ser un buen vecino. Y uno dice, bueno, pero es una broma. ¿Por qué me estás diciendo esto? Sí, lo dice muy en serio. Hay un alto porcentaje, ¿cierto?, de tratos que involucran a nuestros vecinos. En hebreo recordemos que cuando dice "Ve'ahavta lereaja kamoja", amarás a tu prójimo, rea, ¿cierto? Significa prójimo, pero también vecino. Está más cerca tuyo. Hay muchas cosas que hacemos que involucran a otros, a nuestros vecinos, a quien está cerca. Si somos cuidadosos, serviciales, considerados con ellos, con nuestro prójimo, entrenaremos para ser personas que puedan controlarse, dar lo mejor de sí, e ir por el camino de la Torá, que es amar al prójimo como a sí mismo. Yeshua dijo, bueno, entonces, bueno, Gilel decía, no hagas la regla de oro, lo que no te gusta que te hagan a ti, a los demás, no lo hagas. Yeshua también dijo, viceversa, ¿cierto? Bueno, haz tú con los demás lo que quieres que hagan contigo. Sea un buen vecino, sea un buen prójimo. Y ahí se resume toda la Torá, dice los sabios. Este es el camino que uno debe considerar caminar con su talón, ¿no? Con su ekev. Y esto es lo que está advirtiendo también Moshe a Israel. No pisotees con tu talón ekev lo que parece insignificante, porque realmente tu relación con el Eterno se basa en esto. La muestra de quién tú eres se basa en esto. Las cosas que consideras más insignificantes, que más pisoteas. Tu nivel o tu grado de relación con el Eterno se basa en eso. Lo que más te despreocupas, lo que más pisoteas, en lo que más consideras insignificante. En aquello, ¿cierto? Es donde uno realmente puede ver su propia naturaleza, ¿no? ¿Por qué esto no me importa, no me interesa? No me interesa ayudar a otros. O a veces escuchar a otros. Hay gente que ni le interesa escuchar a los demás. Hay gente que no le gusta hablar a los demás, ni dar un consejo, ni escuchar de lo que le digan. Cada cual tiene aquello que pisotea o que le da poco significado, ¿cierto? Pero cuando uno es así, es un mal vecino, es un mal prójimo. Y el camino de la Torah es, sea un buen vecino, un buen prójimo. Es el camino de la Torah, darle el valor. Aunque hoy día nosotros, bueno, ni conozcamos de repente a los vecinos. Dale un buen trato a tu vecino. Salúdalo. A veces cuando uno no saluda tampoco lo consideran a uno. Da una mala imagen. A lo mejor, ¿cierto? No robarle nada a nadie, ni el saludo. Para que seamos dignos, ¿cierto? Representantes de un Dios amoroso. Un Dios que se preocupa por todos. Que todo lo creó. Y que cada cosa la creó para que tenga su lugar y su momento. Y cada persona la creó para que tenga su lugar y su momento. Así fue el Eterno. Nos consideró a todos para bien y para que vivamos acá, ¿cierto? Y seamos personas realmente de bien, de bendición. Que el Eterno que así sea. El Eterno les bendiga a todos.
Shabbat shalom.